conocidos en Occidente. Curiosamente escriben, o por lo menos lo que yo conozco de él está escrito en inglés y tiene algunos problemas para ser traducido al hebreo. Parece que no es muy popular. Lavi, L-A-V-I-E, Tidar, T-I-D-H-A-R. En español está traducido Un hombre sueña despierto, que no puedo recomendarlo más, que es una ucronía sobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que hubiera sucedido si Hitler hubiera perdido las elecciones y se hubiera tenido que exiliar en el Reino Unido y ganarse la vida como un detective de mala muerte. Es muy interesante, ¿verdad? Muy bien escrito. También creo que alguna otra obra suya, Osama está por RBA, ¿no? Fue traducida a RBA, pero es más, bueno, es también una historia alternativa. Hay otras obras que no sé si puedo decir, pero sé que hay otras obras que se están traduciendo. ¿Se puede decir? ¿Tú crees? No se sabe. Yo lo que diga. Hay otras obras... ¿Sí? ¿Qué tiene de peculiar para identificarle como representativo de la literatura israelí? Que sea judío no quiere decir que ponga elementos culturales y sociales israelíes en su obra. Pero lo hace. Pero él es israelí. Sí, él es israelí. Además, ¿Qué quería decir? Es que sí, israelí. Asimov, vale. No, pero él incluye elementos de la cultura judía. Él es un personaje muy interesante porque nació y creció en un kibutz y luego su familia se fue a Vanuatu. Él habla la lengua local y escribe una columna en uno de los periódicos locales de Vanuatu. Y sí que en todas sus obras yo creo que tiene muy presente las referencias a la cultura judía. En concreto en Un hombre sueña despierto, claramente a todo lo que es los campos de concentración, y en Osama en concreto después del 11M, el 11 de septiembre, la perspectiva de una historia alternativa con un personaje que es Osama Bin Laden tratado de otra manera. Yo creo que es una perspectiva muy interesante y sí que introduce elementos Bueno, pues yo no te preocupes, yo estoy moderado. Nada, que son perdona, que te estoy así envolviendo el pie con el... Vale. Yo sigo a lo mío y voy a recomendar cosas en inglés, pero solo dos, son dos antologías. Una de Sea is Ours, que está editada por Jamie Goh y otra persona. Muy bien. Creo que es Joyce Chang, pero no... Tienen Google. Ay, eso. The Sea es un juego de palabras porque sí, efectivamente es mar, pero también de Southeast Asia, y es una antología de ficción, de relatos de autores y autoras del sudeste asiático. Ahí está Malasia, Singapur, Filipinas incluso. Y bueno, Jamie Goh es una autora también que a mí me encanta porque mete muchos elementos que ahora están como muy vigentes en términos de sobre todo la polución y el cambio climático, etcétera, que es yo creo una cosa que vamos a ver cada vez más. Y de hecho, pues bueno, ya en otro momento hablaremos de las distopías y cómo ya está ocurriendo en el sur global. Y luego, ¿cuál era la otra? Sí. Walking the Clouds, que ya tiene una edad, es de 2012. Y Walking the Clouds está en inglés, pero es una antología que la recomiendo muchísimo, que es de ciencia ficción, slipstream, fantasía, etcétera, etcétera, de autores indígenas, y es de alrededor del mundo. Hay pues relatos de autores maoríes, hay relatos de autores de nativos americanos, de First Nations, que es como se denomina a los pueblos originarios de Canadá, etcétera. Entonces, bueno, pues si os queréis introducir un poco en el tema, y sobre todo ya más allá de los autores, también en eso, en lo que estábamos hablando antes de qué es ciencia ficción, por qué lo llamamos así,
qué otras cosmologías existen alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Y ya está. Yo solamente quiero que, no sé si me he acordado de decir que os recomendé a Daina Chaviano y Angélica Gorodiche, y luego Teresa Mira de Echeverría, Laura Ponce, Ale de Curvez. Y aquí, por ejemplo, en catalán tenéis a Carme Torres, que es una autora magnífica, y a una autora catalana, pero que escribe en castellano, Blanca Mart, que tengo una antología seleccionada por mí, prologada en Palabaristas. Ya está, ya he terminado. Tenemos 5 minutos, así que si queréis hacer alguna pregunta, os pido por favor que seáis escuetos para poder responder, vamos, porque nos vamos. Sí. Sí, bueno, más que una pregunta, como habéis hablado de Daniel Salvo, peruano, que nosotros somos editores de una revista que se llama Mamut, y este lunes vamos a hacer número 5 con un especial de ciencia ficción peruana, y entre los autores está Daniel Salvo y... Sí, con un relato y un artículo, y José Beadolf, Enrique Prochaska y muchos otros. Es digital. María Antonia Martí Escayol también hay que leerla. Yo quiero publicarle algo. Y luego otra cosa, que en abril en Barcelona habrá un especial de ciencia ficción china que organizamos también, que estamos en el Instituto Confucio de Barcelona, y para quien esté por la zona de Barcelona también puede venir con nosotros. ¿Alguien tiene alguna cosa más que añadir o preguntar? ¿No? ¿Alguno de vosotros tenéis algo que decir? Pues muchísimas gracias por haber venido, sois los mejores y os queremos.